en este momento de la historia. Precisamente porque determinaron que eran con los que se enfrentaba la Iglesia, esta exposición es distinta a la que yo haría si fueran los problemas con los que se enfrenta la humanidad. En el tiempo de preguntas, si alguien quiere preguntarme sobre la comunidad de inteligencia de este país o la inflación o cosas así, no tengo ningún problema en responderle, pero evidentemente esta es una exposición que me pidieron que se centrara en los problemas con los que se enfrenta la Iglesia en la actualidad, y yo he escogido 7 que me parecen especialmente graves y que, por supuesto, están teniendo un impacto absolutamente devastador. El primero de esos problemas es el modernismo teológico. Si ustedes me acompañan a la segunda carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo hay una afirmación que seguramente han leído en muchas ocasiones y que es enormemente importante. La segunda carta a Timoteo, a todo eso, es la última carta que escribió Pablo. Las cartas de Pablo en la Biblia están colocadas no en el orden temporal o cronológico en que se escribieron, sino desde la más larga hasta la más breve. Por eso empieza con Romanos y acaba con Filemón. Si las cartas estuvieran en el orden en el que se escribieron, la primera sería Gálatas, después vendrían las cartas de Tesalonicenses y acabaríamos con segunda de Timoteo. Y Pablo escribe la segunda carta a Timoteo cuando sabe que le quedan unos días, quizá unas horas, para ser ejecutado. En buena medida es el testamento de Pablo a uno de sus discípulos más cercanos. Y cuando le menciona una serie de problemas con los que se va a enfrentar, no algo que tiene que ver con algo que sucederá dentro de 2000 años, sino problemas con los que Timoteo va a tener que lidiar, hace una afirmación que es verdaderamente tremenda, casi ya en la conclusión de la carta. Y en el capítulo 3 dice lo siguiente, versículos del 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, Timoteo, casi al final de la carta, de alguna manera yo tengo que ofrecerte la base que te va a permitir defenderte, ocuparte de estas situaciones, enfrentarte con éxito con ellas. Bueno, Timoteo, tú ya la conoces. No te voy a revelar nada que tú sepas. En realidad, versículo 14, tú tienes que persistir en lo que aprendiste en su día y de lo que te persuadiste. Tú mismo te convenciste de que eso era verdad y además tú desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Y efectivamente, gracias a su mamá que enseñó a Timoteo, pues Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Y lo que a continuación le dice Pablo es, bueno, las Escrituras no son un libro cualquiera. No son simplemente un buen libro, no son simplemente un clásico que te añade cultura para que te manejes. En realidad, las Escrituras te pueden hacer sabio para salvarte a través de la fe en Cristo. Las Escrituras en su totalidad están inspiradas por Dios y sirven para una serie de funciones. Las Escrituras son indispensables para que seas un hombre de Dios cabal. Y en este sentido, la centralidad de las Escrituras aparece muy clara en este testamento vital de Pablo. Es más, incluso algunos de los sola de la Reforma clásicos aparecen aquí. La sola Escritura, el solo Cristo, la sola fe. Solo a través de la fe vas a obtener la salvación. Solo hay salvación a través de Cristo. La única base es la sola Escritura. El modernismo teológico, que es el primero de los peligros que en estos momentos enfrentamos, mucho más de lo que pueda parecer, por el contrario, intenta restar credibilidad a las Escrituras, convertirlas en un libro que se supone que los creyentes tenemos que conocer, pero del que no deberíamos creer todo. Y esto ha llegado incluso a ambientes que históricamente han sido ortodoxos. Por ejemplo,
Si se toman ustedes la molestia de recoger las introducciones a libros de la Biblia que ha publicado en los últimos años la editorial CLIE, que es una editorial que siempre ha sido conservadora, hasta hace ahora una veintena de años, pero cuando yo me convertí hace más de 40 años era una editorial creada por un pastor bautista español, siempre muy conservadora y muy sana. Y, por ejemplo, los libros de introducción a libros de la Biblia de Samuel Pagán son un ejemplo claro de modernismo teológico. Por ejemplo, su libro sobre el Pentateuco, ¿qué nos enseña? En primer lugar, nos enseña que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Los 5 libros de Moisés se pueden conocer como los 5 libros de Moisés, pero no los escribió Moisés. Y a continuación, Pagán expone una versión muy pobre de lo que técnicamente se conoce como la hipótesis documentaria. Digo muy pobre porque es muy pobre. Hay gente que defiende la hipótesis documentaria, que dice que en realidad los 5 primeros libros de la Biblia no los escribió Moisés, sino que eran documentos separados y después del exilio alguien recosió esos documentos y los presentó como libros de Moisés, pero hay gente que lo escribe con cierto empaque. En el caso de Pagán es pobrísimo, da pena el verlo. Y por supuesto los libros de Moisés no los escribió Moisés. Tampoco Isaías lo escribió Isaías. La primera parte de Isaías quizá la escribió Isaías, la segunda parte del capítulo 40 al 66, como mínimo hubo otro autor que no era Isaías y es posible que hubiera más. Zacarías tampoco lo escribió Zacarías. Quizá los primeros capítulos de Zacarías los escribió Zacarías, pero la segunda parte de Zacarías es otro autor, aunque por supuesto nadie lo identifica. Esa es la auténtica realidad. Y Daniel, ya se lo habrán imaginado ustedes, tampoco lo escribió Daniel. Daniel es un libro escrito con posterioridad en el siglo II antes de Cristo. Tengo mucho interés en ver lo que escribe Pagán sobre las cartas de Pablo, las de Pedro, pues no me extrañaría nada que diga que la segunda de Pedro no la escribió Pedro y que algunas de las cartas de Pablo, como las pastorales, tampoco las escribió Pablo, porque estos son dogmas del modernismo teológico. Me entretendría mucho intentar refutar todo esto, pero quisiera decir que la hipótesis documentaria huele verdaderamente a naftalina, no la sostiene nadie que conozca el texto hebreo del Antiguo Testamento. Especialistas, incluso judíos como Humberto Casuto y Yehuda Radai, hace mucho tiempo que insistieron en cómo cuando analizas el vocabulario de los libros de Moisés, lo que ves es la obra de un solo autor. En Génesis no te encuentras 4 fuentes, es obvio que Génesis tiene la unidad de un solo autor. En el caso de Daniel es absolutamente disparatado. Daniel es un libro, desde luego, escrito en el siglo V antes de Cristo y contiene una serie de profecías que se cumplen hasta el siglo I y que se han cumplido de manera muy exacta, lo cual no encaja en alguien escribiendo un libro con nombre falso en el siglo II antes de Cristo. Y si hay algo que se parece en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, a la primera parte de Isaías, es la segunda parte de Isaías. De hecho, tengo que decirles que hay terminología de la primera parte de Isaías que solo aparece en la primera parte de Isaías y en la segunda parte de Isaías. Hay modismos del texto hebreo de la primera parte de Isaías que solo aparecen en la segunda parte de Isaías. E incluso hay temas de la primera parte de Isaías que solo encontramos en las Escrituras en la segunda parte. En este sentido, sostener estas teorías, que son teorías del siglo XIX a estas alturas, es ridículo, pero desgraciadamente es algo que está entrando de manera creciente, por ejemplo, en los seminarios. Y una vez que entra en los seminarios, entra en el pastorado, y una vez que entra en el pastorado, acaba llegando a la iglesia. El sistema de envenenamiento es bastante claro. Si alguien desea envenenarles el agua, no necesita necesariamente ir a su casa y echar el veneno en las botellas de agua mineral. Con que envenene el sistema de agua de Miami, pues envenenamos a todo el mundo de manera más fácil, sencilla y extensa. Y en este sentido, el modernismo teológico es muy claro
y desde luego en el mundo hispano la labor que está haciendo CLIE para difundirlo desde hace prácticamente 2 décadas no tiene paralelo. Hay un libro que Nancy, que está al fondo, con algunos de mis libros, y yo a veces comentamos cuando queremos horrorizarnos un día, que es un libro sobre la escritura de Máximo García, un pastor español a que yo conozco personalmente, que empieza su libro diciéndole a su nieto que lo ha escrito para él, y a continuación le explica cómo prácticamente todo lo que dice la Biblia es mentira y es un mito. Y además tiene enseñanzas que no solamente no son buenas, sino que seguramente le harán daño. Como herencia espiritual para un nieto, la verdad es que se me ocurre pocas cosas que puedan ser más venenosas. Segundo peligro, no solamente el hecho de una visión de la teología y una visión de la Biblia que intenta corroer, erosionar, destruir las bases bíblicas de cualquier congregación. La aceptación de la ideología de género. Y la ideología de género en estos momentos no solo incluye la defensa del aborto, sino también la del matrimonio homosexual y, de manera cada vez más manifiesta, incluso las relaciones sexuales con niños. ¿Cómo llegamos a la ideología de género? Es decir, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que dentro del mundo evangélico, en un momento determinado, eso se acabe filtrando? O sea, es algo que es tan obvio, tan claro, tan evidente, que no tiene una base bíblica y que además choca, colisiona con las enseñanzas de la Biblia, que cómo realmente se puede llegar a ese punto. Se puede llegar. Se puede llegar si venimos de ese modernismo teológico al que me he referido como primer peligro. Ahora, párense un momento a reflexionar. Ustedes hasta ahora habían creído que la Biblia, como dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Pero ahora ya saben que la Biblia está llena de mentiras. Es verdad que Jesús a los libros de Moisés los llama los libros de Moisés. Es verdad que Jesús hace referencia como os dijo Moisés, pero Jesús estaba equivocado. No había leído a Samuel Pagán y por lo tanto no sabía por dónde se movía. Y entonces, evidentemente, Jesús puede decir eso, pero en realidad esos libros no los escribió Moisés. Es la obra de distintos redactores a lo largo de por lo menos 500 años. Es verdad que Jesús o Mateo o otros autores hacen una referencia a esto es lo que habló Dios a través del profeta Isaías, pero es mentira. O sea, Isaías, ¿cómo va a escribir Isaías lo de una voz que clama en el desierto del capítulo 40 si todo el mundo sabe que el capítulo 40 no lo escribió Isaías? Y por supuesto podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Es más, para aquellos que practican esa visión del modernismo teológico en relación con el Nuevo Testamento, pues lo más seguro es que Mateo no lo escribió Mateo. Desde luego Marcos no tuvo nada que ver con el Evangelio de Marcos. Adivinen ustedes quién escribió Lucas, y bueno, ya de Juan mejor ni pensar. Y por supuesto eso implica algunas de las cartas de Pablo, e implica también la segunda carta de Pedro, etcétera, etcétera. Si finalmente esto es verdad, si realmente cuando Jesús dice, como dijo Daniel, como dijo Isaías, como dijo Moisés, Jesús se estaba equivocando totalmente, pues no conocía la editorial CLIE y no podía ilustrarse debidamente, ¿por qué tendríamos que seguir las enseñanzas morales y éticas de la Biblia? Si es un libro donde buena parte de los libros que lo componen no lo escribieron quienes dicen que lo componen. Si el propio Jesús se equivocó atribuyendo a porciones de la Biblia autores que no son los autores, ¿por qué tendríamos que seguir lo que dice la Biblia? De nuevo nos colocamos por encima de la Biblia y decidimos aquello que efectivamente nos parece que debemos seguir y lo que no debemos seguir, de la misma manera que aceptamos que, bueno, quizá hay salmos de David que escribió David, pero la segunda parte de Isaías jamás la escribió Isaías. Voy a dar un paso más allá. ¿Por qué tendríamos que aceptar que la homosexualidad es mala porque lo dice la Biblia
cuando en estos momentos políticos, sociólogos, psicólogos, gente de la academia, personajes de Hollywood, etcétera, 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 dicen que es fantástica? Evidentemente no tendremos por qué aceptarlo. ¿Por qué en un momento determinado tendríamos que considerar malas actitudes y comportamientos como el adulterio? Y alguno dirá, no puede ser, también el adulterio sí. Hay una página web que, si un día sienten que tienen el estómago de acero inoxidable, pueden ver, que se llama Lupa Protestante, en la que escribe buena parte de esta gente, y donde se defiende, por ejemplo, que el adulterio no está mal. El adulterio es un problema de exceso de amor. Es decir, tienes tanto amor dentro del cuerpo que no te puedes conformar solo con un hombre o con una mujer. Ese amor lo tienes que ir dando por ahí. Incluso la promiscuidad sexual recibe un nombre específico que es poliamor. De manera que efectivamente practicamos el poliamor porque con el monoamor, pues el amor que tenemos dentro nos puede reventar el corazón. Bien, todo esto es expuesto por autores que en algunos casos se presentan como evangélicos. Y uno diría, pero ¿de verdad? Sí. Si hacen ustedes la prueba, por ejemplo, de ir a la página de Amazon, o Amazon, que dirían aquí, .com, y escriben ustedes la palabra Queer Theology, la cantidad de libros, comentarios de la Biblia, diccionarios, enciclopedias que les van a aparecer es increíble. Van a encontrar comentarios queer a la Biblia. Van a encontrar comentarios queer al Nuevo Testamento. Hagan la prueba de entrar en los autores de los comentarios. En el 90% son profesores de seminarios y facultades de teología. Y ya se pueden imaginar que lo que enseñan desde sus cátedras no es en absoluto algo positivo, ni algo que se parezca a la Biblia, sino todo lo contrario, el hecho de que podemos colocarnos por encima de la Escritura y decidimos lo que es aplicable y lo que no es aplicable, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, lo que debemos obedecer y lo que, por supuesto, podemos desobedecer. Hay un libro tremendo, publicado también por CLIE, y cuyo autor es un misionero que se llama Tom Hanks, nada que ver, hasta donde yo sé, con el actor de Hollywood, pero me da la sensación de que tienen tendencias no tan distantes. El libro es un comentario homosexual al Nuevo Testamento, y lo que van a encontrar es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, cuando lleguen al episodio en que Jesús cura al criado del centurión, les van a informar de que el criado del centurión y el centurión eran pareja. Y cuando Jesús curó al criado del centurión, estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. Les van a contar que Pablo era un personaje como mínimo un poquillo sospechoso, porque toda la gente de su equipo eran hombres, lo cual es mentira. Y de hecho, si van ustedes al capítulo 16 de Romanos, donde Pablo habla de la gente que colabora con él, casi la mitad son mujeres, sin leyes de paridad ni de discriminación positiva. Pablo tenía muchas colaboradoras, no era eso de que vivía en un ambiente solo sospechosamente masculino. Cuando lleguen a Apocalipsis, se encontrarán que el ángel que aparece con el arco iris es descrito como un ángel que fuera en un desfile del Día del Orgullo Gay con la bandera del arco iris. Y, por supuesto, el punto máximo de la blasfemia de este libro publicado por CLIE está en el hecho de decir que el apóstol Juan era el novio y amante conocido de Jesús. De manera que, por supuesto, empezamos negando la veracidad de las Escrituras y acabamos adaptando las Escrituras a nuestro capricho y a la ideología dominante, como es la ideología de género. Y uno diría, pero eso no puede llegar a las iglesias. Está usted hablando de una editorial que ha decidido caminar por el sendero de la apostasía espiritual. Está hablando usted de autores, de teólogos, pero no puede llegar, no puede llegar.
Hace muy poquitos días, hace 2 o 3 días, estaba hablando con un hermano y le pregunté por una denominación. Fue el lunes, me invitaron a tener una exposición para pastores de una denominación y reunieron los 40 y tantos pastores que tenían por aquí, por el sur de la Florida, y tuve una exposición con ellos y en un momento determinado le pregunté por una denominación que está encuadrada dentro de una especie de confederación de denominaciones históricas. Y le dije, bueno, vosotros os habéis mantenido en una línea de apego a la Escritura, pero esta gente va muchísimo peor que vosotros. Digo, ¿tiene algo que ver el hecho de que decidieron tolerar los matrimonios homosexuales? Me dice, sí, tuvo mucha influencia, más de la mitad de la gente se fue. De manera que, por supuesto, que esto ha llegado también a las iglesias. En España, aproximadamente un 70-80% de las iglesias evangélicas están agrupadas en la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas de España, donde ni todos los que están son evangélicos, ni todos los evangélicos están ahí, además hay gente que no es evangélica y también está. Tienen ya alguna denominación, como la IE, la Iglesia Evangélica Española, que casa parejas homosexuales y que da seminarios para explicarnos que durante 2000 años no hemos entendido en absoluto la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia bendice las relaciones homosexuales. Y como algún antiguo conocido mío de la juventud anda diciendo estos disparates, pues es de eso de que uno que se siente firme procura no caer, como dice Pablo, porque evidentemente casi no puede reconocer a gente a la que conoció hace 40 años y desde luego semejante monstruosidad no se le pasaba en aquel entonces por la cabeza. Tercer peligro, y es un peligro muy real, el hecho de ediciones de la Biblia que están mutiladas o adulteradas. Y este es un gran problema. Yo personalmente no tengo nada en contra de que la gente utilice otra versión de la Biblia que no sea la Reina Valera. Yo no creo que la traducción Reina Valera esté inspirada por Dios. Me parece una muy buena traducción, pero eso no quiere decir que el texto de la Reina Valera esté inspirado. Pero por lo menos espero que las versiones de la Biblia no estén ni adulteradas ni mutiladas. Y desgraciadamente, esto me llevaría mucho tiempo y tengo solo que mencionarlo de pasada, desgraciadamente, muchas de las versiones de la Biblia que se han publicado en los últimos años o están mutiladas, han suprimido versículos, palabras, conclusiones de una manera inquietante o están pésimamente traducidas. Por ejemplo, como hay un enorme interés por llevarse bien con la Iglesia Católica, términos importantísimos como justificar o justificación están desapareciendo de las nuevas traducciones. Hace aproximadamente una década, la Sociedad Bíblica publicó una traducción de la Biblia que se llamaba La Palabra, de la que hicieron una versión evangélica y una católica. La única diferencia era que la católica llevaba los libros apócrifos, por supuesto, y la evangélica no llevaba los libros apócrifos. Pero como la versión católica, aparte de llevar los libros apócrifos, tenía que agradar a un público católico, recordar que la Biblia enseña la justificación por la fe era algo que no resultaba tolerable. La gente no podía ir a Romanos 5:1 y de pronto encontrarse con que la Biblia dice justificados por la fe tenemos paz con Dios. Esto era intolerable. Y entonces sustituyeron justificar y justificación por restaurar en la amistad con Dios. No es lo mismo. Yo estoy dispuesto a aceptar que cuando una persona es salva y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es verdad que entra en la amistad de Dios. Jesús dice en el Evangelio de Juan que a partir de ahora os voy a llamar amigos, etc. Pero la justificación es algo muy superior a eso y muy importante. La justificación es el hecho de que un Dios que es totalmente justo y no puede tolerar la injusticia, declara que nosotros, que somos injustos, somos justos. Y no lo hace por capricho.
no lo hace por arbitrariedad, no lo hace porque decide quebrantar la justicia, sino que lo hace por el hecho de que Cristo murió expiatoriamente por nosotros. Y si nosotros, a través de la fe, recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre de Cristo nos cubre y Dios nos declara justos. Y la justificación es a través de la fe sin obras. Bueno, pues si uno lo convierte en que realmente nos restaura en su amistad, evidentemente todo ese elemento importantísimo para comprender la obra de Cristo, pero también nuestra situación, desaparece. Y en ese sentido, las traducciones de la Biblia de los últimos años, incluida la nueva versión internacional, que es penosa y que ha mutilado el texto bíblico de una manera que da absolutamente dolor, son verdaderamente lamentables. En muchos casos no solamente es que se haya mutilado el texto de la Biblia, es que además la traducción que hay contradice el mensaje de la Biblia y debilita el mensaje de la Biblia. Y este es otro peligro tremendo, porque luego te aparece cualquier showman evangélico apoyando y endosando una de estas versiones de la Biblia, y aunque el showman no tenga la menor idea ni de griego, ni de hebreo, ni de crítica textual, como la gente lo ha visto en televisión, pues considera que si lo recomienda tiene que estar bien. Pasa igual que cuando sale un actor de Hollywood y endosa a un político. El actor de Hollywood puede ser un buen actor, pero que sabe de política. Es de estas cosas que a mí siempre me llama la atención. Y determinados showman evangélicos, pues son showmans, pero su conocimiento de la Biblia muchas veces brilla por su ausencia. Cuarto peligro, y fíjense que todo está muy unido al anterior. La palabra de Dios es sustituida por mi subjetividad y por lo que yo siento. La base de mi vida espiritual, de mi conducta, no es en absoluto la Biblia, es, por el contrario, diversas revelaciones. Este es un problema desde el siglo I. En la primera carta de Juan, capítulo 4, y versículos del 1 en adelante, Juan, que tiene mucho interés en que aquellos a los que ama, los hijitos, como él los llama, interpreten correctamente su evangelio y no lo interpreten de una manera torcida, escribe la primera carta de Juan. Y dice en el capítulo 4 y versículos del 1 en adelante: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pretender que porque alguien en un momento determinado dice que es profeta, o maestro, o incluso apóstol, lo que dice es verdad, hay que ser muy tonto, muy ignorante o muy ingenuo para creerse esto. Y en ese sentido, ese no es un problema de inicios del siglo XXI. Es un problema que existía en el cristianismo primitivo. Pablo también advierte de ello escribiendo a los Corintios. Tiene toda una carta, que es la carta a los Colosenses, haciendo frente a ese tipo de problemas. El hecho de que una persona diga, el Señor me ha dicho, el Espíritu Santo me reveló, o soy un apóstol, no significa nada. Es más, lamentablemente, puede ser un síntoma muy peligroso de que nos encontramos ante un falso maestro o un falso apóstol. Y en ese sentido, la idea de Juan es clara. Ahora, les voy a poner algunos ejemplos, porque no crean que nada de esto que les digo es algo imaginativo y que de pronto yo me levanto por las mañanas y se me ocurren cosas de este tipo, ¿no? De pronto aparece un personaje y anuncia que las próximas elecciones del país que está visitando las va a ganar una mujer. La candidata era evangélica, o sea, no era muy difícil identificar quién iba a ganar las elecciones. El problema es que la mujer en cuestión obtuvo poco más del 1% de los votos. A lo mejor las intenciones de este falso profeta eran buenas, pero ya pueden ustedes imaginarse que ayudar a la causa del evangelio pronunciando profecías falsas no ayuda. El mismo falso profeta, que por cierto está en esta ciudad,
en un momento determinado hasta anunció la curación de un futbolista que se había lesionado y cómo iba a colaborar enormemente en el triunfo de su partido en la Liga. No pudo jugar en el resto de la Liga. A mí casi me parece que lo peor que te puede suceder en el mundo es que este falso profeta profetice algo bueno sobre ti, porque entonces con seguridad que no se cumple. Pero este es un fenómeno realmente muy repetido. La palabra de Dios deja de ser lo que sustenta nuestra vida y por el contrario lo es el testimonio de alguien que se arroga una autoridad que no tiene. Y esto es contrario a la Escritura. Si por ejemplo me acompañan a Hechos, capítulo 17, en Hechos 17 aparece uno de los episodios que a mí me parece, pero más luminosos de todas las Escrituras. Pablo ha estado en Tesalónica. En Tesalónica, como es habitual, si los judíos hubieran podido, lo hubieran matado. No lo mataron, pero no por falta de deseo ni por falta de ganas. Y Pablo, en un momento determinado, tiene que salir. Los hermanos lo sacan de Tesalónica porque sabe que efectivamente los judíos, si pueden, lo matan. Pablo escribirá luego a los tesalonicenses que va a haber un castigo justo sobre esas comunidades judías, y efectivamente se produjo en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron arrasados y según la profecía de Jesús no quedó piedra sobre piedra. Pero en ese momento Pablo tiene una situación difícil y dice en el capítulo 17 y versículos del 10 en adelante: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Lo que dice aquí Lucas es tremendamente interesante. La prueba de la nobleza espiritual no es la sumisión a un supuesto profeta, apóstol o dirigente. Es el hecho de mirar cada día en las Escrituras para ver si aquello que dice se corresponde con lo que está en la Biblia. Es enormemente importante. Y Pablo no intentó imponer sus puntos de vista partiendo de eso. No llegó a la sinagoga y dijo, que soy un apóstol, a ver si entendéis lo que quiero decir, que mi autoridad es apostólica. Tampoco llegó y dijo, bueno, y además el primer papa, que se llama Pedro, me apoya. No se le ocurrió algo parecido. Pablo empezó a predicar de acuerdo a las Escrituras y a citar las Escrituras, y tenemos testimonio de algunas de esas predicaciones en las sinagogas, y Pablo siempre construye una predicación sobre la base de las Escrituras. ¿Y qué hizo la gente de Berea? La gente de Berea era noble, eran judíos, pero no eran como los de Tesalónica, que echaron mano de las piedras y hubieran enterrado a Pablo a pedradas si hubieran podido hacerlo. Aquella gente escuchó a Pablo y empezó a escudriñar, no solo a mirar la Biblia, a escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que decía aquel recién llegado se correspondía con la realidad. Y si lo que decía se correspondía con la realidad, evidentemente solo había una salida, y si no, no se le hacía ni caso y se acabó. ¿Y qué descubrieron? Que lo que él decía se correspondía con la realidad. Y que cuando Pablo posiblemente iba al capítulo 53 de Isaías y veía la descripción de lo que era la misión del Mesías, su rechazo por el pueblo judío, la condena por las autoridades religiosas judías, que se podía interpretar como que Dios lo había condenado, la muerte expiatoria, el hecho de que tenía que haber ido a parar a una tumba con delincuentes, porque lo ejecutaron al lado de dos ladrones, pero que acabó en el sepulcro de un hombre rico, todo escrito por Isaías 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Aquella gente de pronto decía, lo que está diciendo este hombre es cierto. Lo que hemos esperado durante siglos es verdad. Y como dice aquí, muchos creyeron. El gran drama,
y es un drama ciertamente enorme. Uno de los grandes dramas con los que se enfrenta el pueblo de Dios en estos momentos es que esa solidez de la Escritura, para muchas personas, se ha visto sustituida por la subjetividad de las revelaciones de gente que, digámoslo con absoluta sinceridad, no pasan de ser estafadores espirituales y falsos profetas. Y además lo demuestran yo diría que con bastante amplitud. Quinto, y este es otro de los grandes problemas que tenemos y que va creciente, la judaización de muchas iglesias. Cada vez que oigo lo de las raíces judías y cómo se va a enseñar sobre las raíces judías, según me pilla el día me dan ganas de llorar o me río. Ahora, quisiera aclarar que mi tesis doctoral en historia fue precisamente sobre los judeocristianos en el siglo I y que mi libro de los primeros cristianos toca sobre ese tema. Y lo que se enseña y lo que enseñan los de las supuestas raíces judías y la realidad histórica, bueno, si hay algo parecido es pura coincidencia, como dicen al final de las películas de Hollywood, todo parecido entre lo que relata esta película y la realidad es pura coincidencia, con eso sucede igual. Es una de las cosas más ridículas, más estúpidas y más dañinas que yo he visto. De repente un personaje que se llama a lo mejor José Gómez y que nació en Puerto Rico o en Cuba o en Colombia decide que se va a llamar David Ben Natán, se deja la barba larga, se coloca una kipá y eso al parecer le otorga una inmensa autoridad espiritual. No, es verdaderamente un ignorante grave. La kipá que ahora llevan los judíos para entrar en la sinagoga y llevan la cabeza cubierta es algo muy reciente en términos de historia judía. En el siglo XV, en 1492, cuando se expulsó a los judíos de España, los judíos no llevaban cubierta la cabeza en los cultos sinagogales. Y para tener que leer la Torá dentro de la sinagoga, no se cubrían la cabeza. Y es lógico, en el siglo I pasaba igual. Pablo dice que el hombre que se cubre la cabeza deshonra al Señor, porque precisamente la norma en el judaísmo de la época no era cubrirse la cabeza, eso es muy posterior, era que el hombre la llevaba descubierta y la mujer no. De manera que ya empezamos mal, estamos tomando costumbres tardías dentro del judaísmo y convencidos de que eso nos acerca a Jesús. Ya no quiero decir cuando de pronto se disfrazan, y por supuesto suelen disfrazarse de judíos ortodoxos, con un atuendo que no apareció antes del siglo XVIII, es decir, más de 1700 años después de Jesús y los apóstoles. Me acuerdo en una ocasión en que predicaba en una iglesia en el sur de la Florida y en una entrevista que me habían hecho en la emisora de radio de esa iglesia comenté una versión del Nuevo Testamento espantosa hecha por judaizantes donde habían cambiado todo lo que habían querido de la Biblia, entre otras cosas, para obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés. Entonces, como habían oído que la versión era un desastre, que era una estafa, etc., me aparecieron 7 u 8 judíos de estos, entre comillas, lo de judíos. Entonces me colocaron en la primera fila, disfrazados de judíos jasídicos, con una cara de mestizos y de indios, vamos, evidentemente de línea recta descendientes de Abraham, y vestidos así, mientras la gente oraba y adoraba, ellos empezaron a moverse como si fueran judíos delante del muro de las lamentaciones, y yo pensé, estos tontos no saben que eso jamás lo hubiera hecho un judío de la época de Jesús, porque es una costumbre muy tardía que aparece ya en la edad contemporánea en el seno del judaísmo. Y lamentablemente esto es algo cada vez más común. No quiero contarles ya cuando me toca oír otras cosas, como que por ejemplo a Jesús no habría que llamarlo Jesús, sino que habría que llamarlo Yeshua. No hay un solo documento, ni judío, ni gentil, ni cristiano, donde aparezca Jesús llamado Yeshua. Es más, es que con seguridad no se llamaba así en hebreo. Ni siquiera en las fuentes judías hostiles
del Talmud lo llaman así. Bueno, pues hay quien dice Yeshua y le parece que, vamos, esa noche ha estado cenando con el mismísimo Jesús. Es algo de este tipo. Y verdaderamente esto tiene consecuencias terribles dentro de la Iglesia y muy ridículas. Yo podría pintarme con pinturas de guerra la cara, ponerme un penacho de plumas e incluso vestirme con cuero, y eso no me convertiría en un indio siu, ni siquiera en un comanche. En todo caso, alguien pensaría que me he vuelto loco. Y sin embargo hay gente que se disfraza de judío del siglo XVIII y hay gente que piensa que eso les proporciona una cierta autoridad. Y sobre todo lo que tienen es un despiste sobre lo que dice la Biblia en ese sentido tremendo, porque además la Biblia no concede ningún valor a la descendencia carnal o física. Cuando a Juan el Bautista van a verlo al Jordán y dicen nosotros somos hijos de Abraham y no tenemos que arrepentirnos, Juan el Bautista utiliza un juego de palabras que no se ve en nuestra traducción, pero que es muy interesante en hebreo, porque Juan les dice de los Ebenín, Dios puede sacar Benín, de las piedras Dios puede sacar hijos. Y hace un juego de palabras con Ebenín y Benín. De manera que vosotros sois hijos. Si Dios quisiera sacar hijos de Abraham, lo puede sacar hasta de las piedras. El hecho de la descendencia física no tiene ningún valor. Y nadie forma parte del pueblo de Dios si no cree en Jesús. Y es curioso en ese sentido, como por ejemplo Gálatas, en el capítulo 3, deja esto totalmente establecido. Por supuesto, en algunas de estas versiones hay que ver cómo se cambia la traducción de Gálatas, porque claro, Gálatas es un auténtico mentís a esta situación. Dice en Gálatas capítulo 3 y versículos del 21 en adelante. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que dice Pablo es de una contundencia tremenda. No ha habido dispensaciones en la historia y en una de ellas te salvabas por la ley y en otra te salvabas por la fe. Eso no es cierto. La salvación siempre ha sido por gracia y como dice Pablo en Romanos 4, incluso antes de que llegara la ley, Abraham, que ni conocía la ley ni conocía a Cristo, creyó y Dios se lo contó como justicia. La salvación siempre ha sido por gracia y a través de la fe. Y dice, ahora, es verdad, hubo un tiempo en que la Escritura encerró todo bajo pecado para que nos diéramos cuenta de que las promesas son por la fe en Jesucristo, no por otra cosa. ¿Y por qué tuvimos la ley? La ley, diría Pablo, tenía una función que es igual que la del paidagogos, la palabra que la Reina Valera traduce en el versículo 24 como ayo. El paidagogos era un esclavo cuya misión fundamental era llevar al niño a la escuela. Como no era muy seguro soltar por las calles de Roma o de Éfeso o de Corinto a un niño pequeño, el esclavo de aquellas familias con cierta posibilidad económica, al que llamaban paidagogos, de donde viene nuestra palabra pedagogo, que significa el que lleva al niño, lo llevaba hasta la escuela. Y Pablo dice, ha habido una época en la historia de la humanidad en que nuestro pedagogo, nuestro ayo, nuestro paidagogos, el esclavo que nos llevaba en la dirección que nos tenía que llevar, era la ley.
La ley nos mostraba lo que era el pecado, que no podíamos salvarnos por nuestras obras, que quebrantamos los mandamientos de Dios, pero ya no estamos en esa situación. Porque además la finalidad de la ley era que nos diéramos cuenta de que seríamos justificados por la fe, versículo 24. No que creyéramos que podíamos ser justificados en esta parte de la historia por la ley. Jamás ha sido así. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, ya ha llegado Cristo y no estamos bajo el paidagogos. De la misma manera que cuando un niño se convertía en una criatura que ya era mayorcito y era un adolescente, para ir a ver a su preceptor no lo acompañaba el esclavo, iba él solito. ¿Y qué habéis descubierto cuando ha llegado la fe? Pues primero habéis descubierto, versículo 26, que sois hijos de Dios por la fe en Jesús. No todos somos hijos de Dios, como ha dicho hace muy poco el Papa Francisco, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. ¿No es verdad? La Biblia dice muy claramente en Juan 1:12 que a los que creyeron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y Pablo dice aquí lo mismo: vosotros, por la fe en Cristo Jesús, os convertís en hijos de Dios. Y os convertís en un pueblo donde ya no existen diferencias. No existen diferencias entre hombres y mujeres, no existen diferencias entre ricos y pobres, entre esclavos y libres, no existen diferencias de carácter racial. No hay ni judío, ni griego, no hay ni blancos, ni negros. Porque efectivamente en ese pueblo sois todos uno en Cristo. Y además no solo eso, el linaje de Abraham sois vosotros. Y sois vosotros porque esa es una condición espiritual que viene para los herederos según la promesa que han creído en Cristo. Oiga, pero yo no tengo ni una gota de sangre judía, pero tú eres el linaje de Abraham si has creído en Jesús. Amén. Quien no es el linaje de Abraham es aquel que no ha creído. Y por cierto, voy a acabar este apartado con otra cuestión porque me parece importante. En algunos círculos cristianos, de nuevo muestra de la ignorancia, se ha insistido en el hecho de utilizar el Talmud. El Talmud es el libro canónico de los judíos y en este sentido, pues evidentemente contiene mucho material de interpretación del Antiguo Testamento. Es un libro histórica y teológicamente interesante. Pero el Talmud insiste en que Jesús es el hijo bastardo de una adúltera, que su padre fue un legionario romano del ejército de ocupación en Judea, que como era un falso maestro que extraviaba al pueblo, las autoridades religiosas de Israel tuvieron que matarlo. No crean ustedes que culpan a Pilato, como ahora algunos, sino que a Pilato ni lo mencionan. Nosotros queríamos matarlo e hicimos muy bien en matarlo. Y por si todo lo anterior fuera poco, además el Talmud insiste en que ahora Jesús está en el infierno sufriendo castigo eterno en medio de excrementos en ebullición. Si alguien piensa que un libro que tiene este contenido es el libro ideal para cristianos, yo francamente ya no sé qué libro no sería ideal para cristianos. Pero esto indica hasta qué punto, aparte de ser antibíblica la visión de los judaizantes, lo que suele demostrar es una ignorancia, que yo reconozco que según me pille el día me da risa o me deprime. Sexto, lo cual quiere decir que me voy acercando al final. Otro de los grandes problemas, y es un gran problema en estos momentos para el pueblo de Dios, es el hecho de que el pueblo de Dios está dejando de ser cristocéntrico y se está convirtiendo en egocéntrico. No buscamos la voluntad de Dios, ordenamos a Dios que haga lo que queremos. Y en este sentido, a veces entramos en conductas que son más propias de la magia y de la hechicería que del cristianismo. Confieso, proclamo, afirmo que Dios me va a dar esto. Esto es brujería. Y si alguien no se ha dado cuenta de ello, es lamentable, pero es brujería. En la Biblia en ningún momento de pronto
Pues Pedro dice, bueno, proclamo que vas a caminar. No, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es algo muy distinto. Y por supuesto, a lo largo de las Escrituras hay una insistencia en que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Nuestra vida es una vida cristocéntrica. Cuando en Mateo 16 Jesús tiene que reprender a Pedro, porque a Pedro no le gusta el tipo de Mesías que quiere ser Jesús. Él tiene muy claro que Jesús es el Mesías, pero eso de bajar a Jerusalén y que lo escupan, lo azoten, lo rechacen y lo maten, eso no puede suceder, Señor, eso no te puede suceder. Y Jesús le dice que actuar así equivale a tener la visión de Satanás. Cuando Jesús dice que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que seguir una serie de características. Esas características implican, en primer lugar, negarse a sí mismo. Después, aceptar que va a seguir una vida que puede acabar en el suplicio peor, que es la cruz. Y luego seguir a Jesús cada día de su vida. La vida del cristiano es centrarse en Cristo. Es que Cristo es el centro de su existencia. No que yo me convierto en el centro de la existencia de Dios. De manera que Dios no tiene otra cosa que efectivamente ceder a todo lo que a mí me parece bien. No me va a discipular, no me va a educar y no me va a disciplinar. Porque lo que sucede en realidad es que Dios no tiene otra ocupación que la de satisfacerme. Y por supuesto, cuestiones como puede ser la prueba o como puede ser en un momento determinado, la persecución es inaceptable. Déjenme examinar dos textos, porque me parece muy importante para ver dónde estamos centrados. No se preocupe, ya lo abriré. Está goteando. Bueno. Menos mal que yo siempre tengo los libros forrados en plástico, lo cual, en casos como este, lo siento por el atril, pero está bien. Bien, vamos a ver un par de textos que me parece interesante en este sentido. Vamos a regresar a la segunda carta a Timoteo, a ese testamento vital de Pablo, y vamos a ver precisamente los versículos anteriores a esa referencia a la Escritura, donde Pablo da una idea de la vida cristiana que se parece muy poco a ese egocentrismo. Dice así en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12, donde dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y a continuación le dice lo de persiste en lo que has conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense en las dos afirmaciones. Primero, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solamente es que no dice que aquellos que quieran que vivan piadosamente en Cristo Jesús jamás tendrán problemas. Ni siquiera dice que, esto va al 50%. Si tienes suerte te libras y si no tienes suerte padeces persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es posible que esa persecución no implique el exilio o la cárcel o la muerte, pero hay persecución. De pronto tú estás en la escuela y has decidido recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando tú haces eso, acabas oyendo un comentario que dice, parece mentira, Eduardo, que parecía un chico tan listo, y resulta que es un imbécil, dice que es cristiano y que cree en esas cosas. O estás en la universidad y conoces a Jesús, y entonces escuchas, qué pena Laurita, una chica tan mona, y resulta que dice que es cristiana, tonta. Encima no se quiere acostar con nadie, pero esta chica, ¿qué vida va a vivir? Y te pueden hacer la vida difícil de esa manera. O estás en un trabajo y de pronto el jefe te dice, mire, si llama a esta persona, le dice usted que estoy de viaje en Tampa, es que yo no miento. ¿Cómo?
No, es que yo no digo mentiras, soy cristiano. Ya, oiga, pues búsquese otro trabajo en otro sitio donde no haya que ser tan cristiano. Aquí mentimos cuando es necesario y si tenemos que alterar los números de la contabilidad, también los alteramos. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. En mayor o menor medida se va a encontrar con oposición y se va a encontrar con dificultades. Y quien no sepa eso, realmente está muy despistado sobre lo que es la vida cristiana. No es egocéntrico, muestra que Jesús es el centro, pero es como son las cosas. Acompáñenme a otro pasaje en este mismo sentido, puesto que la gente que habla de estas cosas habla de que son el movimiento de fe. Acompáñenme a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un escrito extraordinario dirigido a unos judíos que al cabo de unos años tienen dudas de si efectivamente Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Porque en un primer momento lo creyeron, había testimonios de gente que decía que lo habían visto resucitado de los muertos, pero han pasado los años y el templo está hermosísimo. Ese templo que efectivamente causó la admiración de los apóstoles por lo que eran los edificios, que comparado con sus casuchas miserables en Galilea, desde luego eran impresionantes, sigue siendo impresionante y siguen ofreciendo sacrificios. Y el sistema parece más sólido que nunca, como diría un inglés, más sólido que la roca de Gibraltar. A ver si nos hemos equivocado. Y este Jesús, lo que pasa es que le salieron mal las cosas y ni era el Mesías ni era el Hijo de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos escribe un texto verdaderamente extraordinario, enfrentándose con todas esas situaciones. En el primer capítulo deja claro que Jesús es Dios y que Dios ha hablado muchas veces de manera parcial, pequeña, a lo largo de los siglos, pero que ahora en la consumación de los tiempos ha hablado ya una vez por todas en la persona del Hijo. La Biblia Reina Valera traduce a través del Hijo, pero en realidad en griego dice en Hijo, como Hijo. Dios ha hablado y lo ha hecho como Hijo. En el segundo capítulo dice, bueno, pero Jesús, Cristo no solo es Dios, además Cristo es hombre, pero no un hombre como nosotros. Es un hombre perfecto que es nuestro ejemplo. Y en los siguientes capítulos el autor de la carta a los Hebreos va mostrando cómo ese sistema aparentemente tan sólido se va a desplomar. Porque es un pacto peor que el pacto nuevo que Dios ha hecho con aquellos que creen en Jesús, porque el sistema de sacrificios ya está acabado, porque el gran sacrificio hecho una vez y para siempre de Jesús se consumó en la cruz del Calvario, y porque además Jesús ha entrado con ese sacrificio delante del Padre y está sentado a la diestra. Y puede decir, y ese sistema del templo que os parece tan sólido, tan hipnotizador, tan impresionante, le quedan 2 noticiarios, no va a quedar nada. ¿De verdad? Sí. Y en ese momento, como evidentemente esto exige fe, en el capítulo 11 el autor de la carta a los Hebreos explica lo que es la fe y empieza a contar episodios históricos relacionados con la fe. Bueno, por la fe, efectivamente, el ejército de Faraón venía detrás de Israel, los hubiera exterminado hasta el último hombre, mujer y niño, pero por la fe cruzaron el mar de las cañas, el Yam Suf, y se salvaron. Y además se cerró el mar y acabó con el ejército del Faraón. Por la fe llegaron hasta Jericó, que tenía unos muros absolutamente inexpugnables, imposibles de conquistar. Tocaron la trompeta y los muros se vinieron abajo, y hubo quien conquistó reinos y mujeres que recibieron de regreso a sus hijos de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son las historias que aprovecha Hollywood y que nos gusta ver porque son historias de triunfo. Pero la vida del creyente no siempre es así. A veces vivimos épocas triunfales y a veces épocas que no lo son tanto. Y dice así en el capítulo 11 de Hebreos y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes
Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A veces la vida del creyente no es ver cómo se caen los muros de Jericó, a veces sí. Pero a veces, como dice aquí, implica ir vestidos con pieles de ovejas y cabras, implica el exilio, implica la pobreza, implica el maltrato. ¿Y esto por qué? ¿Porque no tenían fe? No. El autor de la carta a los Hebreos dice en el versículo 39 que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Era gente de fe, vaya si era de fe, que se mantuvieron fieles en medio de esa situación. Y vivieron en muy malas épocas, como dice aquí también, ese mundo no era digno de ellos, versículo 38. Hay veces en que los creyentes viven en una época y en una sociedad que no se los merece y que los maltrata precisamente porque no se los merece. Y las conclusiones a las que llega el autor de los Hebreos en los primeros versículos del capítulo 12 son tremendas, porque son las conclusiones que nosotros tenemos que tener presentes. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que frotamos y aparece para satisfacer nuestros caprichos. Por el contrario, Dios y Cristo es nuestro punto de referencia para poder atravesar la existencia en este mundo. Y dice así en Hebreos capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la vida cristiana no tienes que estarte mirando el ombligo. La vida cristiana no es un continuo mirarte a ti mismo, es mirar a Jesús, es una carrera. Y en esa carrera tienes que despojarte, como hacen los corredores, que no pueden llevar menos ropa encima, de todo peso, empezando por el pecado. Y tienes que correr porque Jesús hizo lo mismo. Y cuando Jesús estaba aquí, sabía que en esa carrera que tenía que proseguir había una cruz. Y sin embargo despreció la cruz y siguió adelante porque sabía que detrás de la cruz venía la tumba vacía y el ascenso a la diestra del Padre. Y el autor de Hebreos dice, con nosotros pasa igual. Tenemos que saber administrar el aliento, tenemos que saber correr, tenemos que despojarnos de peso, pero sobre todo tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Y en la medida en la que en vez de fijar nuestros ojos en Jesús y dejar que Jesús sea el centro de nuestra vida y seguir a Jesús como nuestro auténtico modelo, pensamos solo en nosotros mismos. Y hay buena parte de teologías de éxito que sostienen eso. Estamos destruyendo la raíz de la verdadera vida cristiana, que es la de un discípulo, no la de un niño malcriado con un abuelo imbécil que se llama Dios, que le concede todos los caprichos. Séptimo, y adelanto que último. El último gran problema con el que se enfrenta el pueblo de Dios hoy en día es olvidar quién es. Esto parece mentira, porque con tanta denominación y tanta iglesia y tantas historias, ¿cómo nos vamos a olvidar de lo que somos? Sí, nos estamos en muchos casos olvidando de quiénes somos. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo, es el último texto que vamos a leer esta noche. Y el Evangelio de Mateo es un evangelio muy peculiar.
es un evangelio escrito para judíos. Empieza con una genealogía judía y con la afirmación de que Jesús es tan judío que es hijo de Abraham e hijo de David. Y Mateo tiene tan claro que está dirigiendo su evangelio a sus correligionarios, que igual que Moisés escribió 5 libros, diga lo que diga la editorial CLIE, los escribió Moisés, Mateo hace 5 bloques de discursos de Jesús que tienen paralelo con los 5 libros de Moisés. Igual que Moisés escribió un Génesis, que es el libro donde relata el inicio del mundo, el inicio del pecado, el inicio de la redención, el inicio del pueblo de Dios. El primer discurso de Jesús, el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, es un discurso del inicio de la vida cristiana. Hay gente que piensa que el Sermón del Monte ya es el final. Cuando llevas 50 años de creyente, intentas vivir de esa manera, pero no era el punto de vista de Jesús. Jesús empieza a enseñar el Sermón del Monte como la primera enseñanza para sus discípulos. Moisés, el segundo libro, lo dedica al Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto, se supone que va a conquistar la tierra. El segundo gran discurso de Mateo es el discurso de predicación en Mateo 10, donde los discípulos salen al mundo. Y, por supuesto, tienen la intención de expandir con la presentación del Evangelio el reino de Dios. Y así los 5 libros, y voy a dejar eso ahí porque si me pongo a explicar el Evangelio de Mateo, no van a llegar ustedes a tiempo a la cena de Navidad y sería una pena. Pero sí vamos a ver este pasaje. En el Sermón del Monte, Jesús dice cosas muy peculiares, aunque a veces las hemos oído tantas veces que no captamos lo peculiares que son. Por ejemplo, empieza describiendo a sus discípulos diciendo que son felices, dichosos y bienaventurados. ¿Por qué? Porque confiesan y pueden cambiar de casa, porque proclaman y el automóvil puede ser distinto cada año, porque sus cuentas corrientes siempre están en números negros. No, son dichosos, bienaventurados, felices por cosas muy curiosas. Por ejemplo, porque lloran, porque tienen hambre y sed de justicia, porque hablan mal de ellos, calumniándolos. Y Jesús lo explica y dice, sí, es verdad, lloráis, pero sois los únicos que vais a ser consolados. Sí, es verdad, tenéis hambre y sed de justicia, pero sois los únicos que seréis saciados en la historia. Sí, hablan mal de vosotros y os calumnian, pero es que eso pasó también con los profetas y vuestra recompensa sería grande en los cielos. Y después de que Jesús ha dicho esto, y seguramente ha desconcertado a aquellos discípulos que tenían un concepto de la felicidad que a lo mejor no era ese, a continuación define y dice cómo son los discípulos, y esto tenemos que recordar. Capítulo 5 y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo primero que tenéis que saber, y tenéis que recordar, y tenéis que ser conscientes, es que sois la sal de la tierra. No una sal más del supermercado de sales espirituales. Hay una sal mormona, una sal islámica, una sal budista y luego está vuestra sal. No. La única sal para la tierra sois vosotros. Y la sal no como un elemento de condimento de las comidas, sino como un elemento de preservación. Si hace algo más de 5 siglos los españoles llegaron a las costas de América, no voy a entrar en si eso fue una gran desgracia o una bendición, pero el caso es que llegaron, fue porque efectivamente la sal conservaba los alimentos. Pudieron llegar hasta cruzar todo el Atlántico, porque la carne, el pescado estaba salado y no se corrompía. Y Jesús está diciendo, si este mundo no se corrompe, se debe a vosotros. Si este mundo va por sí mismo, lo único que puede haber es una corrupción creciente y una putrefacción cada vez mayor. Y la única manera de evitarlo es que actuéis como sal. Bueno, ¿y qué sucede si queremos quedarnos en el salero?
Por ejemplo, ¿por qué tenemos que salir ahí fuera? Si aquí se está mejor. Nos conocemos más o menos, la gente es simpática, se acerca, te saluda, se les ve amables. Hasta hay chicas guapas. O sea, ¿por qué tenemos que salir del salero? ¿Por qué tenemos que correr ese riesgo? Y Jesús dice, porque si no lo hacéis, va a ser peor hasta para vosotros. Es posible que penséis que lo mejor que se puede hacer es quedarte dentro de las 4 paredes de la iglesia y dentro del salero. Y entonces van a pensar que eres más liberal, más ilustrado, más abierto y no te van a molestar. No caigáis en ese error. Si la sal no sala, la tiran al suelo y la pisotean. Hace casi 20 años, en España se aprobó la ley de matrimonio homosexual y la gente que nos opusimos a esa ley de manera abierta, no en conversaciones de cafetería, de manera abierta, seguramente con los dedos de las 2 manos sobraban dedos para contarlas. Yo tenía un programa en prime time, en la radio, por la noche, y por supuesto me opuse a esa ley. Y además de una manera muy clara, me cuentan que el que entonces era presidente del gobierno no me lo ha perdonado todavía. Según me contaron hace un par de años, todavía me guardaba rencor por aquello. Y muchas de las iglesias en España decidieron que era mejor callarse. No nos vamos a complicar la vida, somos una pequeña minoría, mejor nos llevamos bien con el gobierno. El gobierno además nos va a dar dinero por ser buenos chicos, de modo que no vamos a salar. No va a pasar nada, va a ser mejor. Incluso el día que se aprobó en el Parlamento la ley de matrimonio homosexual, fueron 2 pastores evangélicos y uno desde la tribuna del Parlamento dijo: yo estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos somos como César Vidal. Esa es una gran suerte, pero concretamente en ese tema hubiera sido mucho mejor que no hubiera sido así. Y durante unos años parecía que no pasaba nada. Bueno, si se quieren casar 2 lesbianas, que se casen, es su problema. Si quieren casar 2 varones que son homosexuales, que se casen. Nosotros somos abiertos, liberales, etc. Pero de pronto vino la segunda oleada de leyes de género, y entre ellas las leyes contra la discriminación de género. Por ejemplo, una ley que dice que si el domingo llega el director del coro y le dice al pastor: mire pastor, que sepa usted que Arturo, el hermano Arturo, es mi novio y quisiéramos casarnos, si el Señor lo permite, dentro de unos meses, y por supuesto usted va a oficiar la boda. Y si el pastor no oficia, le pueden cerrar la iglesia. O llega de pronto la secretaria del pastor y le dice: mire pastor, que la hermana Alicia y yo somos novias y queremos que nos case usted porque le queremos mucho y usted es un buen pastor. Y el pastor sabe que aparte de que se está quedando sin secretaria, pues le pueden cerrar la iglesia, lo pueden multar, incluso meterlo en la cárcel. Y entonces cundió el pánico, porque la sal había decidido no salar y la arrojaron al suelo y le dijeron: te vamos a pisotear. Y hace 2 veranos pasé buena parte del verano ayudando a reescribir las constituciones de iglesias en España para que no pudieran obligar a los pastores a casar parejas homosexuales y por lo tanto no pudieran acabar con el cierre de la iglesia con una multa o con una pena de prisión. Los creyentes habían decidido no ser sal, no ser lo que se supone que somos, y cuando la sal no sala, la acaban pisoteando. Segunda definición, versículos 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no sois una luz más. No es cuestión de llegar al mundo espiritual y decir qué luz me gusta más. El hinduismo, el yoga, los sufíes,
los mormones. No. Solo los discípulos de Jesús son la luz del mundo. Y si no dan su luz, este es un mundo sumido en las tinieblas y en la oscuridad. Y en cualquier momento esa sociedad tropieza y se rompe la crisma, se rompe el cráneo contra el suelo. De manera que si vosotros no sois la luz, luego por favor no me lloréis con lo mal que va la sociedad si van a oscuras. No pueden ir de otra manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar también, porque es uno de los grandes peligros y uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día. El hecho de que efectivamente tenemos que ser sal y luz y lo olvidamos muchas veces. Vivimos en un mundo que no es fácil, pero créanme que esa dificultad del mundo no está unida solo a los políticos, a los banqueros, a los financieros, a los revolucionarios, a las feministas, al lobby gay o a los productores de Hollywood. Hay amenazas que caen de manera directa sobre el pueblo de Dios. Es una amenaza terrible la de aceptar doctrinas y visiones teológicas que lo que hacen es despreciar la veracidad de la Biblia. Es una amenaza el hecho de rendirse ante ideologías como la ideología de género y permitir que entre en la Iglesia. Es una amenaza el hecho de que la misma Biblia que utilizamos en nuestros cultos y en nuestra lectura y en nuestro estudio de la Biblia no sean versiones de la Biblia fiables. Es una amenaza que en vez de sustentarnos realmente en las Escrituras, dependamos totalmente de lo que se le ocurre al falso profeta de turno o de lo que a nosotros nos parece por nosotros mismos. Es una amenaza que en vez de descansar en lo que la Biblia enseña sobre el pueblo de Dios y sobre aquellos que son herederos de la promesa, caigamos en folclorismos como el de los judaizantes. Es una enorme amenaza que en vez de centrar nuestra vida en Cristo, la centremos en nosotros mismos, como si fuéramos lo más importante que hay debajo del sol. Y es una tremenda amenaza y es una horrible desgracia cuando sucede, si en vez de recordar que somos sal y luz y tenemos que vivir como sal y luz, lo olvidamos. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia, y si hay alguna pregunta, intentaré responder. Y si no hay ninguna pregunta, no pasa nada. Bueno, hermano, yo creo que no es lo que me han dicho, ¿verdad? Yo espero que ahora aprovechen. Tenemos, no, Carly, mándanos tú. Vamos a, el hermano que va a hacer la pregunta, profesor Vidal, por favor que pida el micrófono para que nos quede, para poder escucharlo allí en la grabación. Así que, ¿quién es el primero? Sí. Buenas noches, gracias por la conferencia, por el tiempo. Estamos viviendo un mundo en decadencia, obviamente, pero creo que eso es una redundancia con la conferencia que hemos compartido. La pregunta que tengo, para ir directo al grano, es: históricamente hemos visto que el mundo está en una decadencia continua, pero tenemos yo diría que la virtud de pensar que los tiempos que vivimos quizás son los peores que han acontecido históricamente. Esto es una realidad histórica. Usted como historiador, ¿cómo pudiera valorar la realidad que está viviendo el mundo, que está viviendo el cristianismo hoy en día, con otros procesos históricos, y cómo esto pudiera hacer una diferencia en la perspectiva cristiana para estos días? Bueno, depende desde el ángulo que se mire, pero ciertamente a lo largo de la historia ha habido periodos muchísimo peores para los cristianos que ahora. Es decir, por ejemplo, estamos reunidos aquí, no ha venido nadie a detenernos, podemos tener una versión de la Biblia. Yo tengo, creo que una confianza razonable en que cuando salga de aquí no me van a esposar por haber pronunciado la exposición que he pronunciado. O sea que tenemos muchos elementos muy buenos que desgraciadamente no se dan en todo el mundo. Hay sitios donde el hecho de ser cristiano es bastante más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que a veces tenemos que reajustar nuestra visión, porque es una visión muy centrada en nosotros. Y de pronto cosas que no pasan de ser molestias
Bueno, consideramos que es una persecución absoluta. No, yo sé gente que padece la persecución por el Evangelio y que puede ir a la cárcel por el Evangelio y que puede ser ejecutada por el Evangelio y perder el trabajo de una manera prácticamente segura por el Evangelio. Y ahí sí hay persecución, no es el caso que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad siniestra y oscura y tenebrosa, en buena medida porque hemos decidido no irradiar nuestra luz sobre esa sociedad. Pero no tiene punto de contacto con otras sociedades a lo largo de la historia e incluso en la actualidad. Yo conozco pastores en China que todos los años van un cierto número de meses a la cárcel. Entonces es gente cuyas iglesias además crecen mucho. China en la próxima década va a ser el país con más evangélicos del mundo. Va a superar holgadamente a los Estados Unidos en número de evangélicos. Y es gente que sabe que por costumbre los van a detener 1 o 2 veces al año. Entonces llegan, predican, la congregación se goza, etcétera, etcétera. Y un día pues aparecen 2 policías, se lo llevan y le tienen encerrado un par de meses. Y la iglesia, que lo sabe, sigue funcionando correctamente y al cabo de 2 o 3 meses lo ponen en libertad. En otras partes de China, uno de los estados de China ya tiene una mayoría de población que es evangélica, ya más de la mitad son evangélicos. Están mandando misioneros a medio mundo, empezando por Oriente Medio. Porque un chino no es tan mal visto por los árabes como un americano, por ejemplo. No voy a intentar explicar por qué, pero creo que tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de ello, ¿eh? Los chinos nunca han invadido Irak, no ayudan a Israel, o sea, cosas de este tipo. Entonces, bueno, pues un chino no provoca determinadas reacciones que sí puede provocar un americano o un británico. Y es gente verdaderamente increíble en la manera en que están dispuestos a pasar persecución y a veces reciben reconocimiento de las autoridades. Es decir, el gobernador de algún estado chino de pronto dice, bueno, ¿quién es la gente más trabajadora, que paga impuestos, que tienen familias estables? Los evangélicos. Y entonces a veces se ponen en contacto con el pastor y dicen, mire, tiene usted una iglesia muy grande, la mitad de la congregación se le queda fuera en los domingos y tal, le vamos a ayudar a que construya una iglesia más grande. Y el propio gobernador se ocupa de que tengan una iglesia más grande, porque aquello crece de una manera que no se puede quedar la mitad de la congregación fuera. Entonces depende mucho de la situación. Pero sí es gente tremendamente fiel. Y es gente que efectivamente confía en el Señor. Esa es la realidad, hasta extremos increíbles. Les voy a poner otro ejemplo. Y pasamos a la siguiente pregunta. Yo conozco seminarios en China donde primero el horario del seminario es tremendo. Tienes 8 horas de estudio, pero aparte de eso limpias, friegas, te haces las camas, ayudas en la cocina, etc. O sea, el ritmo de trabajo es de cuartel. Cuando te gradúas en el seminario, envían a los estudiantes de 2 en 2 y solo les dan el billete de ida. Entonces hemos pensado que usted tiene que intentar ayudar a la obra en tal sitio o abrir una obra en tal sitio. Les damos un billete de ida. Si el Señor quiere que vuelvan, ya les dará el billete de vuelta. Claro, esto suena cruel. O sea, si esto lo viviéramos aquí, parecería que es algo cruel, desconsiderado, etc. Ellos consideran que es natural. Y claro, para dedicarse al ministerio, tienes que tener un llamamiento muy claro del Señor, porque el ministerio no significa que vas a tener un estatus social mejor, ni que vas a ganar más dinero que otra gente, ni que vas a llevar una vida fácil. Y sin embargo, hay muchísima gente dedicada al ministerio y te llevas sorpresas. Te subes al metro de Shanghái, como yo lo he hecho, y la muchachita que está a tu lado está leyendo la Biblia. En el metro de Shanghái, en una hora normal. Tienen el mejor metro del mundo, además. Y es algo verdaderamente sorprendente, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando uno está dispuesto a seguir al Señor, pues el Señor lo respalda y lo bendice. Amén. Amén.
otro hermano. Si no hay más preguntas porque se han dormido, no me voy a ofender. O sea, sigo adelante, no sería la primera vez que duermo a alguien. Si tienes otra, adelante, porque así no importa. No importa. El que no ande rápido le tomamos el tiempo. Desde el punto de vista moral, obviamente ya quedó claro, moral y obviamente social que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo nosotros como cristianos, todos estos puntos que vimos dentro de la conferencia, podemos aterrizarlos usted los acaba de llevar a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo, pero cómo nosotros pudiéramos de una manera efectiva contrarrestar todo lo que está aconteciendo dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia con toda la ideología de género, que es uno de los problemas, yo creo que fundamentales que atraviesa la sociedad americana ahora mismo. Pues fundamentalmente viviendo como cristianos y siendo sal y luz. Le voy a dar un dato, quizá alguno me ha oído contarlo en algún momento, pero es muy significativo. El año anterior al coronavirus, pues ya casi hablamos de antes y después del coronavirus, como cuando yo era niño y al hablar de España te hablaban de antes y después de la guerra, ¿no? Era de esas cosas que marcaba. El año anterior al coronavirus tuvo lugar en Bogotá, en Colombia, una especie de macro reunión, de superconcilio de todas las organizaciones homosexuales de Hispanoamérica. Entonces la idea era analizar cómo era la situación en Hispanoamérica, qué tenían que hacer. Llegaron a 3 conclusiones de manera unánime. Primera conclusión: estamos parados. Es decir, se supone que tendríamos que haber alcanzado unos determinados objetivos de la agenda globalista, pero sobre todo la ideología de género. Es verdad que en algunas cosas hemos avanzado, pero en términos generales estamos parados, estamos detenidos, estamos estancados. Y tenemos que salir de esta situación de estancamiento. Segunda conclusión: la culpa es de los evangélicos. Nosotros habíamos calculado que como la religión más importante en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, no íbamos a tener problemas, porque no se trata de si íbamos a pactar con la Iglesia Católica, eso seguro, sino de cuánto nos iba a costar. Pero, establecido cuánto nos iba a costar, pues evidentemente no íbamos a tener problemas. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, una estructura jerárquica, lo que dicen arriba, abajo lo obedece. Igual que en el ejército, lo que dice un general no te lo discute un capitán ni te lo discute un sargento. Puede pensar que el general está loco, pero obedece. Y aunque haya católicos de a pie que no paren de acordarse de la madre del Papa Francisco, no van a dejar la Iglesia Católica, en su mayoría, van a obedecer lo que les digan, porque ese es el esquema mental y espiritual que tienen. Entonces nosotros estábamos convencidos de que íbamos a avanzar. Y aparecen estos malditos evangélicos de debajo de la tierra, que no tienen una jerarquía, que no puedes pactar con la cúpula, y que encima son gente de estratos populares que salen a la calle y nos han frenado. La culpa de lo que nos está pasando y de nuestro frenazo son los evangélicos. Tercera conclusión importante: tenemos que infiltrarlos y destruirlos, porque al final el enemigo que tenemos son ellos. No son los partidos conservadores que van a ir hacia donde piensen que van a tener votos, no son otra gente. Al final el único problema que tenemos son los cristianos que se basan en la Biblia. Ahora, cualquiera que conozca el mundo evangélico en Hispanoamérica, y aunque es verdad que se han convertido cantantes y generales y cosas de ese tipo, pero sabe que en términos generales es gente de extracción muy humilde. Es gente de extracción muy humilde, tienen defectos, tienen carencias, pero han decidido que realmente iban a ser sal y luz, y eso ha tenido efectos. Y, sin embargo, en otros casos, donde a lo mejor hay más evangélicos y hay más gente en sitios de influencia, se ha decidido que no era tan urgente ser sal y luz. A mí no se me va a olvidar jamás el día que yo estaba trabajando aquí, en Miami, por la mañana,
y de pronto me aparece en la pantalla la noticia de que el Tribunal Supremo había decidido aprobar el matrimonio homosexual por un voto de un conservador, para que te fíes de los conservadores. Y entonces, cuando yo vi eso, lo que en ese momento pensé es: ¿de qué han servido tantas fotos de pastores desayunando con senadores, con congresistas, etcétera? Hombre, para poner la foto en tu despacho, sí. O sea, tú pones una foto al lado de DeSantis, queda bien, ¿no? Entrar en el despacho. Hombre, pastor, ¿conoce usted al gobernador? Sí, una vez desayunamos juntos. Bien, vale. Pero luego, a la hora real de ser sal y luz, es evidente que la gente está más en otras cosas. Y esa es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. O sea, me parece que es tremendamente importante. Si renunciamos a ser sal y luz, esto se pudrirá cada vez más y cada vez será un mundo más tenebroso, porque la luz que hay ha decidido que se coloca debajo del almud. Es así de sencillo. ¿Hay alguna otra pregunta, Alma? Quería hacer una pregunta que es algo que me inquieta con respecto a la situación de la Iglesia Católica como institución. No me voy a referir a los feligreses que están en las iglesias, sino a la jerarquía católica. Se nos hace creer o se nos muestra que la Iglesia Católica está dividida y que hay una parte conservadora de la Iglesia Católica y una parte liberal en la Iglesia Católica. Pero yo muchas veces veo a los evangélicos apoyando o unidos a esta parte conservadora de la Iglesia Católica, como Carlos María Viganó, por ejemplo, que con todas aquellas cartas que le hizo a Trump y todas esas cosas. Pero cuando yo veo la creencia de la parte conservadora, yo me doy cuenta que el catolicismo no ha cambiado su dogma. O sea, no es para nada, no coincide para nada con los evangélicos. Y entonces mi temor muchas veces es que los mismos cristianos se ponen, porque por ejemplo sí, los católicos, estos conservadores se oponen a los matrimonios homosexuales. Entonces, al ver que un católico de esa jerarquía se opone, pues entonces se dice que la iglesia está dividida. Bueno, se hablan de los secretos de Fátima, que sí, ¿verdad? Y que este último secreto de Fátima, que es el que falta, que ya se sabe. Y entonces me parece que se está usando eso como una manera de confundir al mundo evangélico también. Una cortina de humo. Es una cortina de humo, como una manera de confundir a los evangélicos y de hacernos creer que que la Iglesia Católica tiene una parte que realmente es cristiana. Bueno, le voy a contar lo que sé, o sea, no lo que pienso, lo que sé. Esa historia de que hay una parte conservadora y una parte liberal enfrentada es totalmente mentira. Es decir, yo he hablado con gente de la curia, o sea, no con el párroco de Jayalía, sino con gente de la curia, y ellos me comentan que es mentira, que en todo caso lo que hay es luchas por el poder. Y dentro de las luchas por el poder, el cardenal A, en un momento determinado, decide que su carrera está mejor encauzada sumándose a lo que parece el bando liberal. Y el cardenal B, por el contrario, considera que bueno, puede afianzar determinadas cotas de poder si aparece como conservador. Entre la gente de abajo, que va descubriendo la realidad de lo que es la Iglesia Católica, esto es muy duro. Y entonces la manera de autoengañarte y consolarte y poder dormir mejor por las noches, es decir, claro, si hay un sector malo, pero la Iglesia como tal es buena, es conservadora, lo que pasa es que hay un sector malo e infiltrado. Entonces esto parece que les consuela. Bueno, te puedes autoengañar, ese es tu problema, pero el autoengaño no pasa de ser un engaño. Tiene además el agravante de que te engañas a ti mismo, que ya es el colmo. Tercero, la Iglesia Católica se acuesta con cualquier poder político que le pueda interesar en un momento dado. Es decir, se puede acostar con Hitler, se puede acostar con Ronald Reagan,
se puede acostar en estos momentos con la agenda globalista. Es igual, porque en el fondo lo que se está discutiendo es una cuestión de poder. No es jamás una cuestión de principios. La Iglesia Católica como tal tiene intereses, pero no principios. Y a veces el mismo Papa puede cambiar de alianzas a lo largo de su pontificado porque considera que eso ayuda a que los principios en los que no cree sirvan de alguna manera como pantalla de los intereses por los que trabaja. En estos momentos, uno de los grandes pilares de la agenda globalista, que es absolutamente inicua y diabólica, es la Iglesia Católica. Y, por supuesto, puede haber católicos de a pie que les escandaliza la existencia de matrimonios homosexuales, pero el Papa ha bendecido la bendición de uniones homosexuales en la Conferencia Episcopal Alemana, en la Conferencia Episcopal Belga, etc. Si nadie en la Conferencia Episcopal le pide que permita la bendición de uniones homosexuales, el Papa de momento hasta ahora no lo hace. Pero si de pronto le llega a la Conferencia Episcopal Belga, yo daba la noticia hace un par de días, el presidente de la Conferencia Episcopal Católica en Bélgica ha vuelto a afirmar que por segunda vez el Papa le ha dicho que sí, que pueden bendecir las uniones homosexuales. Y, por supuesto, lo ha hecho la Conferencia Episcopal Alemana, etc. Si la Conferencia Episcopal de Guatemala no dice nada, bien. Pero si en un momento determinado la Conferencia Episcopal de Guatemala dice, hombre, consideramos que deberíamos bendecir la unión de dos lesbianas, entonces ya tienen dos ritos establecidos, uno con misa y otro sin misa. Entonces llegan, los bendice el párroco a las dos chicas y les desean lo mejor del mundo y se van las dos chicas. Y en algún caso, si quieren, además de la bendición, hay Eucaristía, hay misa. Y eso es una realidad. Y en este país hay obispos que van a misas gays, porque hay parroquias en Estados Unidos donde al menos una vez al mes tienes una misa gay. Te engalanan el altar y la iglesia con banderas del arco iris y empiezan a aparecer parejas de hombres tomados de la mano y parejas de chicas cogidas del brazo e invitan a las familias para que las familias vean que no tienen que preocuparse, que ser lesbiana es algo fantástico y no hay nada más que ver lo que es la misa. Entonces, esa es una realidad. Y en estos momentos hay católicos que luego intentan decir que en realidad el Papa no ha dicho eso, hay otros católicos que sufren tremendamente con este Papa, pero tampoco este Papa lo ha empezado. Es decir, cualquiera que lea, por ejemplo, algunas de las encíclicas de Juan Pablo II, él ya habla de una agenda globalista y de que es necesaria una autoridad mundial que sustituya a las autoridades de los gobiernos nacionales porque no pueden suplir lo que hay. Y Benedicto XVI lo hizo también. ¿Que eran más conservadores en estos temas? Hasta cierto punto, sí lo eran. Pero también protegían a gente que eran agresores sexuales de niños. Yo grabé una entrevista al inicio de esta semana, que Dios mediante emitiremos el viernes de la semana que viene en el programa de radio, de una niña a la que durante más de un año estuvieron abusando de ella en un colegio católico de México. Y no solamente es que no hicieron nada con el director del colegio que había abusado de la niña, sino que abusó de niños y de niñas y no hicieron nada, lo taparon, lo cubrieron y desde luego no avisaron a las autoridades. Y esta es la acción sistemática de la Iglesia Católica. Luego habrá fieles que sean conservadores en términos sexuales, etcétera, etcétera. Pero la jerarquía cubre a sus criminales sexuales. Y eso lo han hecho hasta los papas. Juan Pablo II protegió a un cardenal americano que podía acabar ante un tribunal aquí en Estados Unidos por proteger a depredadores sexuales y le dio acogida en el Estado Vaticano, lo nombró párroco de una de las parroquias del Estado Vaticano y no pasó nada. Eso por ahí. Aparte de eso, la ingenuidad, iba a decir de los gringos, de los anglos en este país hacia la Iglesia Católica
me pasa como con otras cosas. Según me pilla el día me da risa y según me pilla el día me deprime. Es decir, cuando yo oigo a un anglo que no tiene ni idea de lo que es la Iglesia Católica, que no sabe lo que ha hecho la Iglesia Católica en aquellos países donde ha tenido el poder y ha sido mayoritaria, decir que es una denominación más. Tú dices, mira hijo, dedícate a otra cosa. O sea, vende leche en un supermercado, despacha gasolina, etcétera, pero tú no puedes guiar espiritualmente a nadie. Porque una institución que es idolátrica hasta el colmo, que ha construido un papado que sustituye totalmente a Cristo. Todos los títulos del Papa son títulos de Cristo, que el papado se ha asumido para sí mismo. Y que tú me digas que eso es una denominación más, como los bautistas del sur, los presbiterianos o las asambleas de Dios, mira, no sabes dónde tienes la mano derecha. Y esto es muy triste, pero es así. Y lo veo mucho en este país. No es algo tan común en Hispanoamérica, aunque lo están trabajando mucho, ni tampoco es tan común en Europa, por lo menos entre los evangélicos. Pero en este país es algo para llorar. Que en un momento determinado el Papa decida, al inicio de su pontificado, que va a dirigir unas palabras a dirigentes evangélicos y que estén para escucharlo y aplaudirlo algunos de los personajes más conocidos, no de los más recomendables, pero sí de los más conocidos del mundo evangélico en este país, a mí me parece vergonzoso. O sea, yo no me imagino a los 12 apóstoles diciendo que Caifás quiere hablar y los otros, hombre, ha estado Caifás, estupendo, qué simpático es Caifás. Es que de verdad hay terrenos en los que estamos pisando ahora mismo que son sumamente peligrosos, pero que tú dices, bueno, hay gente que no tiene ningún discernimiento. Yo sé que, como dice la Biblia, los hijos de las tinieblas son más sutiles que los hijos de la luz, sí, pero tampoco hay que ser tontos perdidos, ¿no? Y evidentemente algunas de estas cosas son verdaderamente tremendas. Claro, eso significa muchas cosas y voy a intentar no extenderme, pero eso significa que luego publicamos ediciones de la Biblia conjuntas